Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos, la Iglesia de Cristo. Como dijo el hermano, soy misionero. Y cuando comparto el testimonio de lo que Dios está haciendo en Venezuela, tengo que aclarar dos cosas: el por qué sirvo a tiempo completo y más aún con la niñez, porque es a veces algo que no se entiende, por lo menos en mi país o en algunos contextos. Yo vengo de un hogar bien disfuncional. Mi papá no era abogado, no era pastor, no era ingeniero, él era un ladrón, se dedicaba a eso, a robar. Él había estado en prisión durante varias oportunidades y él dijo: la próxima vez que me toque estar en prisión, no la voy a soportar, yo prefiero quitarme la vida. Cumplió su palabra, lo encontraron robando y se quitó la vida. Yo tenía 3 meses solamente de nacido. Me tuve que criar con mi mamá, pero sin tener el amor de mi mamá, porque sus hermanos, mis tíos, uno era ladrón, uno era alcohólico, uno era drogadicto. Así que tuve que vivir con mi mamá, pero sin sentir el amor, el apoyo de ella, porque ella vivía de cárcel en cárcel, de trauma en trauma, tratando de salvar a sus hermanos. Esa fue parte de la niñez que yo viví. Así que para salir de mi casa, para escaparme, no podía irme porque era un niño. Comencé a practicar deporte. Así que el deporte del cual me enamoré fue el judo. Y practiqué durante 18 años judo. Pero algo ocurrió cuando yo tenía 12 años. Mi mamá no tenía dinero, éramos muy pobres, no tenía cómo pagar mis estudios, uniforme, cuadernos, nada de eso. Y yo dejé mis estudios. A los 12 años tomé la decisión de dejar mis estudios para trabajar y ayudar a mi mamá. Pero al final no trabajé. Comencé a hacer lo que mis tíos y primos hacían: a robar a los vecinos, 15 años, a vender drogas y cosas así. Horrible. Hacía deporte y los fines de semana hacía cosas negativas. A los 23 años estaba compitiendo para la oportunidad, era un mundial de judo, y me lesioné la rodilla. Hasta ese momento yo era aplaudido, valorado, querido por mi entrenador y mis compañeros. Pero el día que no podía hacer más deporte por la rodilla, me dieron la espalda. Ya saben lo que yo hice. Tenía una vida deportiva y otra vida en el mal camino, así que continué haciendo lo que yo había aprendido toda mi vida: a vender drogas y a hacer cosas que no agradan a Dios. Yo no creía en Dios, yo decía que Dios no existía, porque toda mi familia, mis tíos y primos habían muerto jóvenes por violencia, por mafias y cosas así. Así que yo le echaba la culpa a Dios. Yo decía: Dios no existe, y estaba molesto con él. Pero a los 23 años tenía una novia y a ella le dieron un disparo para robarla. Venezuela es un país muy violento. Le dieron un disparo para robarla y yo dije: voy a cobrar venganza, voy a buscar a los chicos. Así que yo tomé un arma de mi trabajo y fui a buscar a los chicos. Pero mientras yo iba en camino, me detuvo la guardia por no cruzar por un paso peatonal. Le decimos pasarela en mi país. Y yo salí corriendo. Pero al final me atraparon y me llevaron preso. Esa noche Dios permitió que yo estuviera solo, porque estando preso solo allí, por primera vez en mi vida yo me lancé de rodillas y le dije: Dios, si tú existes, sácame de aquí. Te voy a servir toda la vida. Porque yo trabajo con niños, porque cuando yo tenía 9 años me habían hablado de Jesús en un plan vacacional o escuela bíblica de vacaciones. Me habían hablado de Jesús, pero yo decía que no creía en Jesús. Pero 14 años después, estando preso, me acordé del Jesús que me habían predicado a los 9 años. Así que la semilla que sembramos en la vida de un niño no es una semilla perdida. Eso va a dar fruto porque la obra le pertenece al Señor. 23 años le hice esa oración a Dios. Al día siguiente seguí orando porque estaba muy nervioso. Iba a ir a otra cárcel muy fuerte. Yo dije: Señor, si tú existes, sácame de aquí, te voy a servir toda la vida. Y al día siguiente salí en libertad. Cuando salí en libertad, llegué a mi casa y yo quería buscar otra arma, porque mientras que yo corría de los policías, alguien intentó atraparme. Yo dije: voy a buscar a esa persona. Pero mientras yo buscaba la otra arma, encontré una Biblia que era de mi abuela, la que yo leía cuando tenía 9 años. Y abrí la Biblia y decía: no digas, yo me vengaré. Espera en el Señor y Él te salvará.
El viernes siguiente fui a la iglesia cercana a mi casa, hice mi compromiso con Dios, le dije, Señor, voy a servirte y voy a creer en ti toda mi vida. El domingo siguiente no sabía cómo predicar el evangelio, me llevé a mi mejor amigo. Al domingo siguiente a ese me llevé a 2 amigos y comencé así a servir al Señor. Hasta que aprendí una herramienta poderosa que es el ministerio deportivo y comencé a poner en práctica lo que yo había aprendido toda mi vida, el judo. Abrí una escuela de judo y comencé a enseñar judo y a enseñar el evangelio. Hoy en día tengo una escuela de judo asisten 26 chicos. Cualquier persona puede ver 26 chicos. Yo veo 18 familias, veo 12 comunidades, posiblemente células, posiblemente iglesias. Porque no se trata del deporte, del judo, sino del evangelio que estamos compartiendo y los discípulos que estamos haciendo. Digo estamos porque soy casado. Tengo 2 hijas, una de 3 años, una de 3 meses. Por ahí van a pasar algunas fotos. La escuela de judo, esa es mi esposa. Yo no sé cómo se fijó en mí, pero bueno, los milagros que Dios hace. La escuela de judo que les menciono con 26 chicos está cerrada por causa del COVID, así que comenzamos a orar y abrimos otra escuela en un lugar muy pobre, de malas condiciones, en una cancha con mucho sol. Los niños no tienen comida, no tienen zapatos, pero estamos allí para servirles. Entonces, bueno, esa es la comunidad. Allí le enseñamos judo y les proveemos alimentos, medicina, ropa, lo que los niños necesitan. Esa comunidad se llama, bueno, ahí están los alimentos. Eso es Carrizal, se llama Potrerito 2. Es un conjunto de invasiones, mucha gente pobre sin casa, comenzaron a construir allí rancho, le decimos allá. Y bueno, les proveemos alimentos, medicina, pero lo más valioso es la palabra de Dios. Están siendo discipulados 22 niños allí. Y por allí va a aparecer una foto de 3 chicas que logramos bautizar hace 2 meses y son ahora las maestras de los niños. Este proyecto le llamamos Academias Deportivas Integrales porque no solamente enseñamos el deporte, sino que atendemos a los chicos de manera integral, proveyéndole alimentos cocidos y crudos, medicinas, ropa y cualquier cosa que ellos necesiten, pero lo principal es que le compartimos el evangelio y están siendo discipulados. Son niños que viven sin padres o sus padres son alcohólicos o prostitutas y necesitan del Señor. Si no son atendidos por el Señor, van a repetir lo que han visto toda su vida. Así que están siendo transformados. Ese proyecto lo comenzamos en mi ciudad y ya yo trabajo en 2 localidades. Pero gracias al Señor, mi esposo y yo hemos viajado por toda Venezuela, por cada estado de Venezuela, para inspirar a la iglesia, para entrenar a otros hermanos, y se ha replicado en 33 ciudades. Dentro de 2 semanas tenemos lo que llamamos almuerzo navideño. Vamos a hacer un almuerzo navideño para esos niños que no tienen una comida navideña, no tienen una cena navideña, no tienen regalos quizá, pero los vamos a reunir en 33 comunidades diferentes, 4,000 niños. Y le vamos a proveer un plato navideño, lo cual no es el centro porque eso en 3 horas ya se desaparece, pero le vamos a compartir el verdadero significado de la Navidad, que Jesucristo vino por nosotros para salvarnos. Entonces, el Señor nos ha dado la oportunidad de servir en diferentes comunidades. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no te vas de Venezuela? Porque hace falta esto en Venezuela, hace falta que seamos sal y luz en las comunidades, de servir a los niños, a las nuevas generaciones, de decirle a los jóvenes que vamos a quedarnos, vamos a orar, vamos a servir al Señor, porque hace falta la sal y la luz en Venezuela. En los últimos 5 años, 6 millones de personas se han ido del país por todos los problemas que hay, incluyendo médicos, maestras, pastores, misioneros. Eso es desastroso, pero es una oportunidad para la iglesia de Cristo. Gracias a que han dejado las canchas, los hospitales, las escuelas vacías, estamos visitando la iglesia para decirle, vamos a tomar esos lugares, porque los mejores maestros están en la iglesia, los mejores músicos en la iglesia, los mejores servidores en la iglesia, y podemos ir a cada lugar para servir, para hacer sal y luz en cada lugar. Mi pastor se va esta semana, entonces mucha gente se está yendo. Les pedimos que oren por eso, por los que quedamos allá, para que podamos seguir sirviendo con fuerza, con valentía y seguir predicando el evangelio. Hay un testimonio más que por cuestión de tiempo lo hacemos corto. Hay 2 fotitos que trajimos. 2 more pictures. Estoy practicando inglés.
Miren, esto no estaba en las fotos que yo le mandé al pastor, lo compartimos fue esta mañana tomando un café. De los lugares que hemos ido, mi esposa está allí con una franela blanca. Hemos logrado visitar cada estado de Venezuela, entrenando la iglesia, equipando al cuerpo de Cristo. Esto fue una comunidad que nos invitaron, se llama Bacubari. Bacubari en guayú, que es el idioma de la comunidad indígena, significa hijo de la piña. Eso queda en la Sierra de Perijá, en Venezuela. Hijo de la piña. Ellos creían hasta ese momento que su Dios era la piña y de la piña había nacido el hombre. Yo al principio no creía, yo decía, es cierto, pero después pensé, hay personas que estudiaron 20 años científicos y creen que el hombre nació del mono, entonces que ellos crean que Dios nació el hombre nació de la piña, no es diferencia, ¿verdad? Y ningún misionero había entrado a esa comunidad indígena porque la tradición es que nadie externo va a enseñar a esa comunidad, solamente ellos enseñan a su gente. Pero fuimos a enseñarles fútbol, a hacer deporte con ellos y nos abrieron la puerta para compartir sobre el fútbol. Enseñamos algunos deportes, pero luego se cansaron los chicos y allí comenzamos a compartir quién creó el deporte, quién creó el fútbol, quién creó los árboles, quién creó la piña, quién creó el hombre y todo el evangelio que ustedes conocen. Y la siguiente foto, y allí los niños entendieron el evangelio y por primera vez en su vida estaban orando a Jesucristo. Yo puedo venir aquí y aparentar ser buen cristiano. Yo puedo venir aquí, levantar mi mano y usted no me conoce, usted dice, puede ser. Pero un niño no aparenta. Un niño cuando ora de corazón a Jesucristo, lo está haciendo de manera sincera. Dios transformando esa comunidad. Al terminar la actividad que duró 2 días, el jefe de la tribu, que no le había abierto la puerta a ningún misionero, nos dijo, tienen que venir mensualmente para que sigan compartiendo lo mismo. No podemos ir porque yo vivo a 30 horas de allí. Comenzamos a ir cada 6 meses, pero entrenamos un equipo, una iglesia local, para que continuara haciendo el trabajo. Y hay misioneros yendo cada mes para seguir trabajando allí. Eso es lo que estamos haciendo allá. Estamos sirviendo de forma local en mi comunidad, pero también visitando otras comunidades para servir, para ayudar a los pastores, a los líderes a ver oportunidades de cómo podemos seguir sirviendo, cómo podemos seguir llevando esperanza a un país que es rico, pero ha sido mal administrado durante 20 años por un sistema diabólico. Y la iglesia de Cristo tiene que pararse firme y ser iglesia. Eso lo estamos diciendo a todos los lugares y esto se está replicando en muchas ciudades. Por eso decimos, Dios está trabajando en Venezuela. Dios está haciendo grandes cosas y este es un solo testimonio de muchas cosas que el Señor está haciendo. Les pedimos que estén orando por Venezuela cada vez que tengan su devocional, tiempo de oración, que se acuerden de su momento de misiones, que puedan estar orando por los misioneros que aún permanecen allá. Hay muchos que se están yendo, que están huyendo, pero hay muchos que permanecen allá. La oración es lo más importante para que el Señor siga cambiando y transformando la vida de cada niño, cada joven. Mi esposo y yo estamos sirviendo en comunidades, pero también vamos a escuelas, liceos, cárceles y bueno, comunidades indígenas cada vez que el Señor lo permite. Pastor, muchísimas gracias por este espacio que nos permiten compartir, porque a veces las noticias, algunas muestran la verdad, otras no, pero la verdad es que hay crisis en Venezuela. Las personas para echar gasolina son 20 horas de fila, de cola. Para comprar comida son horas. El salario mínimo es $1 al mes. $1 al mes, eso es ni siquiera un país pobre para el Banco Mundial. Es una persona que gana $1 al día. En Venezuela las personas ganan $1 al mes. Pero Dios está trabajando en Venezuela sin importar la situación que está ocurriendo. Muchos se están yendo, pero muchos están despertando a la misión para servir al Señor. Así que gracias por este tiempo, pastor. Quiero completar una idea, ¿verdad? Y es que Oscar estuvo en una escuela en Sudáfrica, en Cape Town, en la ciudad de Cape Town, Sudáfrica.
3 meses, la misma escuela que yo fui en el 2007, él fue en el 2005. Y líderes que tenemos en común, amistades que están trabajando en toda América Latina, me habían hablado de él. Lo encontré en Facebook, pero ya yo sabía quién él era. Sí, pues si alguien dice, nos conocimos en Facebook, eso suena bastante impersonal, ¿verdad? Y suena bastante como, ¿verdad? Un poco fuera de conocer. Pero estuvimos en la misma escuela en Sudáfrica, una escuela 3 meses para líderes de ministerios deportivos en el mundo entero, donde ahí fue que aprendimos muchísimo de cómo el deporte está siendo usado en el mundo entero para evangelizar, inclusive deportes que yo ni pensaba en Cuba, porque yo usaba en Cuba el béisbol, o sea, jugamos béisbol, y pudimos llegar a Industriales, a los Metros, a Santiago de Cuba, pudimos llegar a varias esferas de la serie nacional con el evangelio, y muchos de esos peloteros se convirtieron al evangelio, incluido entre ellos Gurriel, Lázaro Vargas también hizo un día profesión de fe delante de muchas personas, mucha gente santera, brujera, ¿verdad? Llegamos a ellos por medio del deporte, pero ninguno de ellos había nunca ido a una iglesia, porque no quieren ir a la iglesia. Pero llegamos a ellos jugando béisbol con un guante, una pelota, un talento deportivo, pudimos llegar al terreno deportivo. Entonces ese es el punto, que la iglesia hemos perdido el sentido de la estrategia de la iglesia. Queremos traer la gente al edificio, pero no queremos salir fuera de las 4 paredes y permear la comunidad, sea por medio del arte, por medio del deporte, por medio de la música. Yo en esta escuela en Sudáfrica vi ministerios que usaban las artes marciales para evangelizar. Me tomó cerca de 2 semanas digerir eso, entenderlo, ¿verdad? Un ministerio ya que rompían las paredes, ¿verdad? Hacían un espectáculo, ponían unas paredes, venían corriendo, saltaban, rompían las paredes. Y decía, pero ¿cuándo Pedro rompió paredes? Yo sé que Pedro tenía una cabeza dura y había que rompérsela a él muchas veces, pero de que Pedro rompió paredes o Pablo para evangelizar, yo nunca vi eso. Pero con eso, después que hacían ese espectáculo, se quitaban las ropas del kimono y decía que abajo Jesús es mi rey. Y le predicaban el evangelio a todos los que estaban presentes. ¿Acaso es eso usado por Dios o no? Sí es usado por Dios. Sí es usado por Dios, ¿verdad? Entonces ahí supe de estrategias como la de hermano Oscar con el judo, ¿verdad? Dando un hipón, Cristo te ama, ¿verdad? Arrepiéntete o va otro hipón más, ¿verdad? El versículo favorito de ellos es mejor dar que recibir. ¿Verdad? No, es una broma. Pero hermano, ahí pudimos conocer de muchos ministerios que usan el deporte, boxeo, muchos deportes que tú dirás, pero ¿cómo? Bueno, hermanos, gente se han convertido al evangelio por medio de eso. Porque también la gente muchas veces piensa que el evangelio es para viejitos, gentes gorditas, gentes débiles, hombres que no tienen autoridad o hombres que han sido doblegados o que le han cambiado la mente. Y cuando tú vienes con un deporte, cuando vienes con una habilidad deportiva y ven que tú también juegas deporte, que eres intenso, que eres fuerte, que eres agresivo en el deporte, pero que después tienes un corazón de mansedumbre para decir, Dios te ama. Dice, espérate, mi expectativa religiosa se está desmoronando ahora mismo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde Dios quiere usarnos, para quitar esa estructura religiosa que se han creado de la iglesia, creada, que viene de la iglesia católica, ¿verdad? Que traemos esa mentalidad para traer ahora un evangelio fresco, nuevo, que rescata a cada hombre, mujer y niño. Amén. Así que ese es el evangelio. Es transformador, es penetrante y es efectivo. Así que quiero orar por Oscar en esta tarde. Quiero que pase Fernando y Samuel. Vamos a orar aquí arriba por él, ¿verdad? En esta hora. Y vamos a orar por él, porque yo sé, él, por poco le cancelamos su pasaje de regreso para Venezuela, pero él no dejó que se lo canceláramos. Él quiere regresar para Venezuela. Así que vamos a orar por él en esta hora. Así que, hermano, usted tiende para acá su mano. Usted quizás ni lo conoce, usted quizás no tiene nada que ver con Venezuela, pero si usted ama al Dios que se mueve en Venezuela, oremos por él para que el Señor le use. Padre, en esta hora oramos por Oscar Peña, su esposa, sus 2 hijas. Mira, la que tiene apenas meses de nacida. Señor, oramos por Oscar en esta hora. Padre,
allá en la ciudad de Los Teques, donde Él te sirve, allá en las 33 ciudades donde Él ha podido influenciar, empoderar, entrenar a las iglesias para que usen estas herramientas en su comunidad. Señor, cuando lo vemos a Él, no vemos a un solo hermano, vemos 33 ciudades, vemos múltiples familias, vemos cientos, miles de familias que han sido y que pueden ser influenciadas en todas estas 33 ciudades. Así que orando por Él, estamos también orando por miles de personas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Oscar en esta tarde. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, le llene, Padre, le capacite, le empodere, Señor, y que cuando venga el cansancio, el desánimo, Dios mío, tu Espíritu Santo levante bandera en medio de su vida, Señor, y él entienda, Padre, que la barca de su vida está guiada por un timonel seguro y que va a puerto seguro, Señor. Oramos por Oscar en esta tarde, Padre, para que la presión nacional de esta nación, Señor, no apague la llama que has puesto en su corazón, Señor. Que la circunstancia política, cultural, religiosa, económica, que nada pueda apagar la pasión, el fuego que has puesto en él por alcanzar al perdido. Porque como mismo le alcanzaste al Señor, así mismo alcanzarás y estás alcanzando a miles a través de su vida, Señor. Padre, en esta hora oramos por él. Y te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo en su vida y a través de su vida, Señor. Y seguiremos oyendo los testimonios de tus cosas, porque grandes cosas tienes preparadas para los que te aman, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a Oscar y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes esta tarde. Aleluya. Te bendiga, brother. Aleluya. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 21 en esta tarde. Qué gozo abrir su palabra después de escuchar un testimonio tan bendecido y saber que Dios se está moviendo por medio de la niñez y en la niñez. Amén. Es una bendición, hermanos, compartir el evangelio a los niños, ¿verdad? Cuando somos niños, hay cosas que usted puede recordar como una memoria fotográfica de eventos en su niñez que no van a olvidar nunca, ¿verdad? Y cada vez está comprobado científicamente que las experiencias que tienen los niños con el Señor, sea en una escuela dominical, sea en un campamento, sea en un retiro, son eventos que ellos no olvidan fácilmente. Y son muchas las historias de personas que después en su adultez recordaron momentos en su niñez que fueron a un campamento o fueron a una escuela dominical o fueron a una actividad y escucharon alguna historia como el arca de Noé o Jonás y el pez grande. Historias así. Dios lo usa para ahora que ellos vuelvan al Señor. Y precisamente estamos hablando de un niño en este tiempo. Amén. Estamos hablando de un niño en este tiempo. Un niño que, como leemos en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 21, dice en el versículo 1, vamos a leerlo ahí, dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado o registrado, quizás leas en otra versión. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se les cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó
de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que él fuera concebido. Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Amado Dios, gracias porque tu palabra es espada de 2 filos. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y ella ha estado aquí desde que llegamos, por medio de los cantos, por medio del testimonio, Señor, y ahora por medio de esta exposición. En el nombre de Jesús, guíame, Señor, y lleva tu palabra ahí al corazón necesitado en este día y alúmbrale, Señor, con el evangelio. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues compartíamos ahorita, mi hermano Fernando, sobre el evangelismo de ayer, y compartíamos sobre la bendición que tuvimos de ir. Unos estuvieron orando, muchísimas gracias. Cada vez que alguien dice estamos orando por ustedes, eso nos da ánimo, ¿verdad? Y nos alienta. Y tuvimos varios encuentros con varias personas, ¿verdad? Pero quiero que sepa algo. Había alegría en los rostros de las personas cuando nos acercamos y le decíamos: feliz Navidad, Jesús le ama. Vimos caras alegres. Aún en Bravo, que fuimos a Bravo y entramos y pudimos compartir el evangelio adentro de Bravo, yo le dije a un hermano: realmente el Bravo aquí se llama Jesucristo, ¿verdad? Ese es el verdadero Bravo aquí. Lo demás, hermano, no es tan bravo. Entramos y empezamos a compartir ahí con proactividad, sin temor, sin miedo. Y las personas recibían, ¿verdad? El tratado, algunos daban gracias y todo, y algunos preguntaban a la iglesia dónde quedaba. Un testimonio fue que un joven que trabaja ahí mismo en Bravo, le compartimos sobre el Señor, le dijimos quiénes éramos, dónde nos reuníamos y qué queríamos hacer y quién era Jesús. Y este joven nos dijo: oh, ustedes son de Summit, de la iglesia. Y le dijimos sí. Y dice: mira, yo estoy apartado del Señor. Y llevo meses que cada vez que paso por la Daniel, mi corazón, algo me dice en el corazón: dobla izquierda, y no lo acabo de hacer. Pero hay algo que me dice: ve ahí. Hermano, ¿quién es ese? El Espíritu de Dios. Y bueno, se le aguaron los ojos y dice: yo quiero ir ahí porque yo he escuchado de ustedes. Y bueno, ahí estábamos contentos. Estaba Fernando ahí también, estábamos en ese momento. Bueno, fue algo maravilloso, ¿verdad? Y hay necesidad de Dios, pero hay que salir, hay que hablar, hay que compartir, hay que dar la palabra, hay que anunciar el evangelio, hay que decir lo que el ángel dijo. Si usted ve, la palabra dice que los pastores fueron apresuradamente a ver al bebé y a encontrarse con María y José. Fueron apresuradamente. Los ángeles le acaban de decir: paz, gloria en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Ellos fueron con paz, pero fueron apresurados a encontrarse con Jesús. Hermano, y el encuentro con Jesús es algo que la Biblia siempre pone como que algo que es Dios quien está moviendo los corazones, pero Dios quiere
que nos apresuremos hacia Él, que nos apresuremos a encontrarnos con Él, porque ciertamente el día de su llegada, de su regreso, está cerca. Ciertamente el día de su regreso está más cerca de lo que el hombre esperaba, de lo que las personas han previsto o han predicho. Cuando leemos Lucas 2 del verso 1 al 21, quizás lo has leído múltiples veces, cientos de veces. Y quizás una vez más vuelves a decir, bueno, ahora volvimos a la Navidad. La misma historia de los pastores, la misma historia de los ángeles, la misma historia del bebé Jesús. La misma historia que te puede transformar en cada Navidad. La misma historia que puede traer a tu vida un renuevo de Dios para tu vida en cada Navidad. Así que no lo veas como una historia más. Y quiero que veamos algo, porque ciertamente hay una profecía cumplida en que Jesús haya nacido en Belén. Note usted que tiene que José con María ir con María embarazada a Belén para el censo que el César estaba haciendo. Pero quiero que vayamos a un pasaje en Miqueas capítulo 5 en el Antiguo Pacto para que veamos algo que Dios estaba gestando a través de los tiempos. Miqueas 5, versículo 2 hasta el verso 5. Dice Miqueas 5, voy a dejar que usted lo busque porque sé que es un libro que se pierde a veces. Es un libro que se enreda, se pierde ahí. A veces, aunque si tiene en digital lo puede encontrar fácil, ¿verdad? Las cosas digitales nos han malcriado. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia que mandaban a buscar un libro, ¿verdad?, de la Biblia y el pastor ya estaba predicando 2 versículos más adelante y yo encontraba, cuando se acababa el culto ya, amén, encontraba el libro yo, ¿verdad? Estamos siendo malcriados por esto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que bueno, Miqueas está después del libro de Jonás entre los profetas menores, pero si tiene ahí su dispositivo lo puede encontrar bien fácil. Miqueas capítulo 5, versos del 2 al 5, y dice la palabra de Dios: pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé luz a la que ha de dar a luz. Note esa frase, pero los dejará. Hay una versión que dice los abandonará, ¿verdad? Quizás es la que usted tiene ahí, ¿verdad? Y dice, pero los dejará o los abandonará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar luz. Y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y morarán o vivirán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Verso 5, Él será nuestra paz. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y entre nuestros palacios, entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. No voy a introducirme ahora en los 7 pastores y 8 hombres principales, pero voy a enfocarme en algo esta tarde. Y es que dice que Él los dejará o los abandonará. Y es que Miqueas está hablando aquí de la profecía de que los asirios por el año 587 antes de Cristo invadieron Israel. Recuerden ustedes que los babilonios invaden a Judá años después, pero primeramente es Israel los que son invadidos, son saqueados, ¿verdad?, por los asirios. Y dice Miqueas que tu rey, tu salvador, que no está todavía, nacerá en la ciudad de Belén. ¿Ok? Y dice, Él los abandonará por un tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que lo abandonará significa que no nacerá de Belén como nació David, como había nacido David. No nacerá ningún otro rey importante desde que nació David hasta que nació Jesús. Amén. Por eso es que dice en el versículo 2, en el 3, perdón, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Esta es María.
O sea, en el concepto de José no estaba la idea de que María pariera en medio de un censo, en medio de un recorrido donde miles tuvieron que subir para este censo. Pero en medio de un trámite político, cultural, en medio de un trámite nacional, nace el Salvador. Y en nuestro concepto podríamos decir que fue algo, que fue un incidente. La ciencia podrá decir que fue algo que no esperaba José. Por supuesto que es algo que no esperaba José. Pero proféticamente el Salvador debía nacer en Belén. Porque Belén era una ciudad pequeña, era una ciudad que lo único que le dio importancia a Belén, ¿qué cosa fue? El nacimiento de David, más nada. Lo único que le dio importancia a Belén fue el nacimiento del rey David en esta ciudad, ¿verdad? Ahora, Jesús al nacer por medio de María, pero José es descendiente directo de David. José es descendiente directo del rey David. Así que esto nos da entonces a entender que José, siendo descendiente de David, Jesús viene por la descendencia de José, aunque no haya sido, ¿verdad?, hijo directo, ¿verdad?, según la concepción de José y María. Pero el venir Jesús directo por María y José, entonces nos da la idea de entender de que Miqueas está hablando casi 600 años antes de Cristo de que Jesús nacería en Belén. Dice después dos cosas importantes. Él se levantará, versículo 4 de Miqueas 5. Él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y después dice, Él será nuestra paz. Y hoy hablamos del gozo de Dios. Hoy hablamos del gozo que Dios produce y que produce la salvación. Quiero que vean conmigo ahora, volvemos a Lucas capítulo 2, verso número 10. Lucas capítulo 2, verso número 10. Quiero que veamos algo esta tarde en este texto maravilloso. Dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los ángeles hasta este momento, cada vez que se aparecían, era para fortalecer a un creyente o a Daniel, o era para proferir juicio sobre el pueblo de Dios. O sea que la aparición de un ángel en el tiempo bíblico era algo de terror. ¿Recuerdan ustedes los 3 ángeles que se aparecieron cuando Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan? Vinieron 3 ángeles, 3 hombres que eran como los hijos de Dios, ¿verdad? Y vinieron a decirle a Abraham, escucha, tú vas a tener un hijo, pero además yo traigo otra noticia. Viene juicio sobre Sodoma y Gomorra. O sea que era corriente las historias, y quizás uno piensa, bueno, ¿y cómo ellos podían saber si no había una Biblia? Bueno, es que en los tiempos antiguos ellos eran muy buenos recogiendo crónicas de las historias que pasaban y sus experiencias con Dios. O sea que las historias de Sodoma y Gomorra, las historias de los ángeles, las historias de Noé fueron traspasadas de generación en generación. Y era común escuchar a los padres hablar de las historias de los bisabuelos, tatarabuelos, de cuando ellos vivieron experiencias con Dios y cuando Dios abrió el mar rojo y eventos así. Pero ahora el ángel está aclarando algo. Se le aparece y le dice en el versículo 10, no temas, porque yo os doy nuevas de gran gozo. El ángel se apareció a dar una buena noticia. Y ahora cuando vemos la palabra nuevas noticias o buenas noticias, ¿verdad? Viene del griego evangelicé. Es la transliteración o la interpretación para poder leer, porque la palabra griega es complicada leerla directo, pero su transliteración al español está diciendo, yo traigo buenas evangelicé para ustedes. ¿Qué significa? Yo traigo buenas noticias para ustedes.
Y quizás hoy las buenas noticias que hemos escuchado, por ejemplo, es que Dios está contigo y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. No, por supuesto que son buenas noticias para cualquiera. Of course, que cualquiera quisiera es que le escucharan estar haciendo su vida lo que quiera, estar engañando, ¿verdad?, a su familia, o estar viviendo con una doble personalidad, y que venga alguien y te diga: Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Cualquiera quisiera escuchar eso. ¿Cuántos no? O Dios te va a prosperar. ¿Cuántos no quisieran escucharlo? Pero ciertamente no es ese el mensaje del evangelio. El ángel está diciendo: escucha, ustedes están muertos, pero hay una buena noticia. El Salvador va a nacer entre ustedes. Amén. El Salvador va a nacer entre ustedes. Hay algo que quiero compartirles, una frase de Oswald J. Smith. Dice: hablamos mucho de la segunda venida de Cristo, pero la mitad del mundo nunca ha escuchado de su primera. Se habla acerca de la segunda venida, y lo que más se conoce de su primera venida es de la Navidad, pero la de un niño. La gente no entiende que el Dios eterno se encarnó en un niño, ¿verdad? Porque nos hacía falta alguien que tuviera el 100% de hombre, más también el 100% de Dios. Y quien único podía completar eso a la perfección se llama Jesucristo. Muchos han levantado diciendo: yo soy el Mesías, y han hecho señales. Las señales han engañado a muchos. Los milagros, si usted pone ahí en televisor señales, milagros que han pasado, hermanos, cuando Dios le dijo a Moisés: ve al faraón y dile que liberte a mi pueblo, Moisés se enfrentó primeramente con una traba: su tartamudez. Moisés era un gago, un tímido, un cobarde. Yo me identifico mucho con él, ¿verdad? Porque él le dijo: ¿cómo voy a ir si yo tengo traba en mi lengua? Yo soy tartamudo. Ahí usted puede leerlo, que Dios le dijo: ¿quién le dio la lengua al hombre? ¿Quién le dio la boca al ser humano? Ve, porque yo voy contigo. Después Moisés dijo: ok, ¿cómo voy a hablar? Tú vas a hablar por mí. Ya, arreglado el problema. Segundo problema: ¿en nombre de quién voy? ¿Con quién me identifico? ¿Quién es el que me está mandando? Porque en aquel momento todas las deidades tenían un nombre. No había una deidad sin un nombre. Estaba Baal, estaban los dioses que le consagraban estaba Moloch, los ídolos que le consagraban los niños. Todos tenían un nombre. Pero Dios, como es la excepción de la regla, dijo: no, mío, no uso ningún nombre. Diles que yo soy el que soy. Y estaba esta semana aprendiendo inglés en el seminario donde estoy, en el seminario teológico. Tenemos una parte que es en inglés, y aprendí algo maravilloso. Y es que dentro del idioma inglés como tal, hay una frase que se llama los verbos intransitivos, ¿verdad? O los linking verbs, o sea, los verbos que son de conexión, ¿verdad? Y siempre cuando uno dice yo soy algo, o alguien en el español tiene siempre que decir yo soy, o sea, no hay una oración que tú digas en el español para alguien que diga yo soy. La gente va a decir: bueno, pero falta algo, ahí falta un verbo, falta una acción, quién tú eres o qué haces, ¿verdad? Entonces los linking verbs sirven para conectar, ¿verdad? Y completar la oración. Pero en el caso de Dios, el profesor decía: como único podemos escuchar que no termine o que no haya un complemento después de el es con Dios. Si Dios dice yo soy o God is, ya eso es una oración, porque ya eso lo completa todo, porque Dios es. No hace falta más nada después, porque Dios es el único que es autosuficiente. Escucha esto: solo Dios es autosuficiente. El hombre, aunque se crea autosuficiente, tú no puedes controlar si vas a amanecer mañana. ¿Alguien aquí puede controlar eso? Tú no puedes controlar si vas a tener un accidente cuando salga ahora en la Daniel y ese tránsito que es un poco peligroso, la salida. No lo puedes no lo puedes programar.
No hay una aplicación que te ayude, un upgrade en tu teléfono que te diga, ahora cuando salga vas a estar safe, no vas a tener accidente. No. El ser humano, hermanos, crea en Cristo o no crea en Cristo, no es autosuficiente. No tienes la plenitud para determinar tu vida, lo que va a pasar. Solo Dios. Por eso Dios no le dijo a Moisés ningún nombre. Le dijo su esencia. Él es. Alabado sea Dios. Él es. Y como Él es, entonces Él hace. ¿Y qué pasa? Que las deidades que Moisés fue a combatir, las plagas que Dios mandó, eran plagas de ídolos en Israel. La mosca era un ídolo en Israel, ¿verdad? Las ranas eran un ídolo en Israel. O sea, la mayoría eran ídolos, deidades que ellos tenían. Y Dios dice ahora, les voy a mandar una plaga con tus mismos ídolos, para que entiendas que no son buenos contigo. Plaga de rana, plaga de moscas, virus, pandemia, COVID-19. Le mandó 5 cepas, Omicron, le mandó Delta, le mandó todo. Los barrió, hermano. Y aún así el faraón dijo, no los dejaré ir. Porque el corazón del hombre es soberbio, es orgulloso. ¿Y sabes por qué Pablo tuvo tanta dificultad con los israelitas? Porque es lo que dice uno de sus libros. Los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, mas yo vengo con Cristo, que es señal de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea Dios. Los hispanos pedimos señales, queremos ver milagros. Bueno, en el 2020 ha habido un tiempo de silencio con respecto a los milagros. Se ha orado por COVID-19, gente no se han sanado. Hermanos con dones de sanidad han orado por gente con COVID-19, no se han sanado. Entonces, no busquemos más señal. Busquemos al Dios que le dijo a Moisés, ve y dile que yo soy el que soy. Por eso el ángel les dice, buenas noticias les traigo. Buenas noticias les traigo. Y quiero que vayan a sus Biblias para terminar en esta tarde. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas. Y quiero que leamos algo que nos pueda edificar en esta tarde para complementar este tiempo. Versículo 13 dice, vosotros sois, Mateo 5, verso 13. Mateo 5 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, no sirve para más nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, con todas estas nuevas ideologías de género y todas estas cosas que están sucediendo ahora, hoy en día decir que eres cristiano no es algo significante. No es algo ni que llama la atención. Decir que crees en el Señor, alguien que no cree te dice, yo también creo en el Señor. ¿Verdad? Decir que amas a Jesús, bueno, es posible que confrontes a alguien porque la gente como que prefieren decir yo creo en Dios a decir yo creo en Jesús. Cuando tú dices yo creo en Jesús, te estás identificando con el Hijo. Pero ciertamente hay muchas cosas que están pasando hoy en día donde ciertamente